Vale, bien, antes de comenzar con la clase vamos a hacer unos cuantos problemas. Dice, del siguiente esquema de una fuente de alimentación de más 5 y más menos 12 se requiere modificar el voltaje de rizo BR de la fuente. El subsistema que al ser modificado logra satisfacer la especificación dada es y viene en varios bloques. El bloque uno, el bloque 2, el bloque 3 y el bloque 4. ¿Vale? Eh, Esta es una pregunta complicada, bastante complicada diría yo, porque no hay una sola respuesta correcta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con este tipo de preguntas, que no les podemos dar una respuesta cerrada, pues es explicar por qué precisamente hay varias respuestas, ¿no? Eh, pues para intentar identificar cuál pudiera ser la opción más viable, aunque, no, repito, no es la única. Entonces, bueno, para empezar, tendríamos que decir qué es esto. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esto? ¿Es una fuente? Es una fuente, correcto, de CD. Entonces vamos a identificar rápidamente sus partes. De este lado tenemos la clavija o el tomacorrientes. Acá tenemos un interruptor. ¿Y qué dispositivo es este que tenemos aquí? Un transformador. Correcto, un transformador. ¿Qué tipo de transformador es? Fíjense que tiene esta patita al centro. Se conoce como transformador. Por cierto, los transformadores a veces les ponen así, trafo. Transformador con derivación central. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, si mal no recuerdo, ya tienen un primario que tiene 120 volts y luego tienen un secundario que en sus terminales va a generar 24 volts. ¿Sí? Pero eh, internamente, justo a la mitad del alambre que forma la bobina del transformador, sacan una conexión. Entonces, de aquí a acá van a tener 12 volts y de aquí a acá van a tener 12 volts. ¿Sí? A eso se le conoce como derivación central. ¿Sí han visto cómo están construidos los transformadores? Pues como una bobina, ¿no? Por así decir. Sí, de hecho no es como, es una Es, bobina. es, Sí, exactamente. O sea, eh, literalmente tienen en el caso de los monofásicos, ¿no? El núcleo cambia un poco para los trifásicos. Tienen así un acumulado de núcleos. Hagan de cuenta que esta es una laminita y van a juntar un montón de laminitas para poder formar el núcleo. Entonces, justo aquí en esta se va a enrollar. ¿Sí? Entonces, por acá teníamos un alambre y donde termine, sacamos el otro. Entonces, este sería nuestro primario. Y aquí vamos a tener 120 volts. Y luego, para hacer el secundario, pues hacen lo mismo. Tienen, lo voy a poner ahora de este lado, tienen un alambre y comienzan a darle vueltas. Y luego llegan a la mitad del número de espiras y sacan otro cable. Y justo ahí donde se quedaron, siguen dando vueltas hasta que sacan un tercer cable. Y de este lado, pues van a tener los 12, 12 y 24. O sea, de esta punta a esta punta son 24 y cualquiera de los extremos al centro es 12. ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas?
Una un poco extra. Ahí, por lo mismo de que es una bobina, se genera un campo magnético. Exactamente, sí, de hecho por eso tienen esta forma los núcleos. Eh, Resulta que en el núcleo se va a generar un flujo magnético, y por eso de este lado vamos a poner otra pieza, ¿no? Que va a terminar por cerrar el camino para que prácticamente todo el campo magnético quede contenido en este núcleo, ¿sí? Lo que se llega a dispersar del campo fuera del núcleo es mínimo. Por eso utilizan estos núcleos. Que Ok. en principio podrían no utilizar los núcleos, ¿no? Es decir, en principio, ¿eh? Si ustedes agarran un alambre, lo enrollan, así, y luego agarran otro alambre y lo enrollan, y sacan los dos. Esto es un transformador. Nada más que para tener estas relaciones de transformación, 120 a 24 o similares, necesitan bobinas tremendamente grandes. El uso de los núcleos concentra todo el campo magnético justo aquí, lo encierra, ¿sí? Es por eso que pues no son tan grandes, a diferencia que si no ocupamos núcleos. Excelente pregunta. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Por cierto, a esto del transformador se le conocen como devanados. Podemos tener múltiples devanados. En este caso tenemos un devanado primario y un devanado secundario con derivación central. Pero les digo, podemos tener múltiples devanados. Por ejemplo, primarios, podríamos tener algo así. Y de la misma manera podríamos tener múltiples secundarios. ¿Sí? Esto generalmente se utiliza cuando son configuraciones multivoltaje. Por ejemplo, supongamos que yo puedo soportar en cada uno de estos devanados primarios 110 volts. ¿Sí? Y también supongamos que cada uno de estos es de 12 volts. Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer si nosotros sabemos de antemano que nuestra alimentación es de 220 volts y que nuestra salida debe de ser de 24 volts? ¿Qué podríamos hacer? Es decir, aquí tengo este que son 220 volts. ¿Cómo conecto este transformador para poder alimentar con esta tensión? ¿Se conectaría en serie la entrada? ¿Correcto? Conectan en serie. Y ahí está. Ahí tenemos 110 volts. ¿Y la salida? Sería igual. En serie, ¿verdad? Correcto. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos una salida de 12 volts, pues lo que podemos hacer es simplemente conectar en paralelo. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, si alimento con 220 y quiero que sean los 220 usando los dos
de van a 2. Los conecto en serie, pero la salida, si la quiero en 12 volts, la conecto también en serie. No, no, no. Si quieres 12 volts, tienes dos opciones. O lo dejas abierto o los conectas en paralelo. 24, si la conecto en serie, ¿cierto? Correcto. 24 en serie para que se sumen. Ok. ¿Sí? Y lo mismo aplica, por ejemplo, yo donde más los he visto es cuando son multivoltaje, que dice la entrada es 220 volts o 440 volts. ¿Sí? Estos son voltajes muy, muy típicos, ¿no? De la industria. Y les digo, secundarios, o sea, pueden tener varios, ¿no? O sea, 2, 3, 4, 5 secundarios. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? No. Perfecto. Entonces, fíjense que, bueno, vamos a platicar de esto más a detalle, pero fíjense que esta punta, la derivación central, la están mandando a tierra. Entonces, tengo 12 volts, alcanzo a entender, 12 volts con respecto a esta tierra y 12 volts con respecto a esta tierra, ¿va? Luego viene este primer bloque. ¿Qué tenemos aquí? Un arreglo de diodos. Correcto, ¿sí? Es un puente de diodos que nos da... Un segundo, por favor. Ya, perdón. Este, tenemos un puente de diodos que nos va a hacer una rectificación de onda completa. Eh, igual, no hemos platicado de esto, lo vamos a platicar a detalle, eh, pero de momento, pues nada más quédense con la idea, si es que no se acordaban, que pues los diodos son como con puertitas, ¿no? Son como compuertas que, a ver si estoy bien. No, estoy mal, ¿no? Son como compuertas que solamente permiten el paso de la corriente en una sola dirección. ¿Sí? Entonces este debería ser así. Ahí está. Entonces, fíjense que si yo tengo, por ejemplo, algo positivo por aquí, pues va a seguir este camino. ¿Sí? De hecho, si nos da tiempo el día de hoy, vamos a empezar con eso de Dios. Mientras que, bueno, si aquí hay algo positivo, de este lado debería haber algo negativo y debería seguir este camino. Entonces, estos caminos quedan cancelados. Por el contrario, si yo tuviera algo negativo aquí y algo positivo acá, pues el camino sería este de acá y positivo sería este de acá. ¿Sí? Y quedarían en ese momento estos dos cancelados. Eso de cancelado se le conoce como polarización inversa. Polarización inversa. ¿Sí? Pero bueno, entonces, ¿para qué sirve esta etapa? Para convertir mi entrada de corriente alterna en corriente directa. De hecho, esta palabra es mágica, ¿no? Generalmente pensamos cuando decimos, oye, electrónica de potencia, ¿no? Pues son unos convertidores sumamente sofisticados que solamente algunos ingenieros en electrónica saben cómo funcionan o cómo se controlan. Esto de aquí ya es un convertidor de potencia. ¿Sí? Esto ya entra en el dominio de la electrónica de potencia. Entonces, para que lo tomen en consideración. Ok, entonces esta etapa convierte de corriente alterna a corriente directa. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos de este lado? Capacitores. Dos capacitores.
Correcto. ¿Para qué sirven los capacitores? A la Para- conversión, ¿Conversión de qué? a la corriente directa. De directa, ¿a qué la convierten? Sí, sí puede ser lo podemos ver como si fuera una conversión, ¿no? Convierten una señal de CD en otra señal de CD, ¿sí? Pero lo que están haciendo realmente es que a esta señal de CD, que tiene, pongámosle, un contenido no deseado, pues la transforman en simplemente una señal de CD, o sea, una señal que sí deseo, ¿sí? Entonces, a la salida de esta cosa, del rectificador, yo voy a tener una señal más o menos así. Es una señal característica de la rectificación de onda completa, ¿sí? Ahora, esta señal, pues la voy a pasar precisamente por los capacitores, ¿sí? Y lo que esperaría ver, pues es que se va a cargar el primer capacitor y la señal debe caer más rápido, perdón, sí, sí, esta señal cae más rápido que lo que se descarga el voltaje del capacitor, es decir, esto va a venir por acá y entonces la señal vuelve a subir y se vuelve a cargar el capacitor, vuelve a bajar y se vuelve a cargar el capacitor. Entonces, lo que tengo a la salida, un poco exagerado, pues sería algo así. ¿Sí? Que si lo vemos así en el tiempo, pues esto ya tiene un promedio más bonito, ¿no? O sea, esta sí es una señal de CD. Esta, pues no, esta tiene un comportamiento más agresivo, ¿vale? Entonces, estos capacitores que están convirtiendo se les denomina como filtros. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Eso es a lo que se le llama rizado? Correcto, correcto. Sí, de hecho, lo que pregunta ese problema, pues es precisamente reducir un rizo, ¿no? Pero, ¿quieren reducir el rizo de este lado? Si mal no recuerdo. ¿Me regalan un segundo? Me está entrando una llamada, perdón. Listo, perdón. Eh, a ver, dice, se requiere modificar el voltaje de rizo de la fuente. Sí, sí, o sea, están considerando que a la salida tienen una señal con rizo. Entonces pregunta que cómo pueden modificar o reducir ese rizo, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, solamente con estos dos componentes, ¿cómo me dirían que pueden modificar el rizo? Fíjense que el rizo es producto de esa carga y descarga del capacitor.
¿Cómo lo modificarían? Aumentando el valor del capacitor. Correcto, exactamente. Si ustedes incrementan el valor del capacitor, pues esta cosa va a bajar más despacito, ¿sí? Va a bajar más despacito. Entonces, lo que van a tener por aquí, pues es una señal más exacta, ¿no? Más lisa, perdón. Entonces, aumentar el capacitor reduce el rizo, ¿sí? Eso es muy cierto. ¿Qué nos va a generar algunas otras complicaciones? Pues sí, nos va a generar otras complicaciones. Por ejemplo, al momento de desconectar la fuente, pues esos capacitores tienen que descargarse de alguna manera, ¿no? Entonces, si son muy grandes, pues tenemos que buscar la manera de descargarlos de forma rápida para que no sean un riesgo para el usuario. Pero bueno, hasta aquí podríamos decir que podemos aumentar el capacitor, ¿no? Podemos incrementar esto de aquí y solucionamos el problema, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, pero vamos a ver qué viene en este bloque. ¿Qué tenemos aquí en el bloque 3? ¿Son resistencias? Nope. No, a lo mejor creo que sí se alcanza a ver. Aquí dice 7812 y acá abajo dice 7912. ¿Se acuerdan de esos integrados? Por ejemplo, hay 7805, 7808, 09, 12, 15, 18. No son compuertas. Nope. No son las que permiten ese paso de voltaje o algo así, como 5 u 8 volts. Ok, ¿y cómo se le llaman a esos dispositivos? Ay, no me acuerdo ahorita. ¿Cómo se llama lo que tienen conectado en su, no sé, a lo mejor en su computadora para que no le afecten las variaciones de voltaje? Como un regulador. Regulador, correcto. Estos son reguladores. Se llaman reguladores lineales. Lineales, ¿sí? Eh, estos reguladores están buenos para aplicaciones de baja potencia, de muy baja potencia. De baja potencia, van a tener aquí un voltaje grande y de este lado van a tener un voltaje pequeño. Y esta de acá, pues va a ser la fuente, GND. ¿Sí? Entonces, en el caso que estamos analizando, nos están metiendo un regulador 7812 y a la entrada vamos a tener, déjenme ver dónde dejé la calculadora. Bueno, no importa, la hacemos con esta. Vamos a tener 12 por la raíz cuadrada de 2 por 12. Aproximadamente 16.97 volts de un lado. Y ahorita me van a decir por qué es eso, ¿eh? ¿Por qué es este voltaje? Y de este lado vamos a tener 12 volts. ¿Sí? Si se fijan, ¿cuál es el voltaje que está quedando entre las terminales de este dispositivo? De 4.97.
Correcto, 4.97. Ahora imagínense que le hacemos pasar, no sé, 1 amper o 2 amperes, pues la potencia que va a disipar esta cosa es bastante grande, ¿eh? O sea, para el caso de 1 amper, pues sería precisamente 4.97 watts. Para el caso de 2 amperes, pues es aproximadamente como 10 watts, ¿no? ¿Sí se acuerdan cómo son estos integrados? Yo no. Ahorita lo checamos. Así son. Tienen esta forma. ¿Sí? Entonces, imagínense esta cosa soportando 5 watts o 10 watts. Es una locura. Por eso hay que ponerles disipadores cuando les queremos sacar corrientes así de grandes. Ahora, por otro lado, fíjense que también si este voltaje se incrementa, pues esta diferencia de potencial también va para arriba, ¿no? Entonces, hay un compromiso muy grande entre el voltaje de entrada, la corriente y la potencia que vamos a disipar. Pero bueno, básicamente este dispositivo va a reducir muy poco la parte del rizo. La pregunta aquí es, ¿existe otro dispositivo que me permita hacer regulación? ¿Qué opinan? ¿Existe algún otro dispositivo? Puede ser un potenciómetro. ¿Podría ser un potenciómetro? Correcto. Tenemos potenciómetro, tenemos estos reguladores lineales. Tenemos también algunos transistores, por ejemplo, los BJT. Los BJT en su región activa. También vamos a platicar de esto. Y bueno, para no hacerlo tan largo, porque no hemos visto esta parte, tenemos convertidores. En este caso estaríamos hablando de un convertidor reductor. ¿Vale? Ahora fíjense, estos tres tienen un problema enorme. Tienen muchísima disipación de potencia. Les voy a explicar con el caso del potenciómetro y estos tres son exactamente lo mismo. Y ya les explico este del reductor, ¿va? Fíjense, supongan que nosotros tenemos una caja negra. Tengo a la entrada 100 volts. A la salida tengo conectada una resistencia, la cual pues tiene un voltaje de 50 volts y sé que la potencia que se está disipando en ella son 50 watts. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí una pregunta muy sencilla es, ¿cuál es la corriente que atraviesa esta resistencia? ¿Cuánto sería? De 2 watts. De 2 amperes, perdón. De 1, ¿no? Potencia es voltaje por corriente, entonces son 50 por 1.
50 watts. ¿Sí? Vale. Entonces, tenemos una fuente de 100 volts, tenemos una caja negra que está haciendo algo, no sabemos qué, pero a la salida nos entrega 50 volts y 1 ampere. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a suponer que conectamos un potenciómetro. Para hacerlo más rápido, conectamos una resistencia. Al fin y al cabo, un potenciómetro, pues es una resistencia variable, ¿no? Vale. De acuerdo con la ley de voltajes de Kirchhoff, si tengo una fuente de 100 volts aquí y tengo 50 volts acá, ¿qué voltaje se estará quedando de este lado? 50 también. 50, correcto. 50 volts, exactamente. Ahora, ¿qué circuito se forma? ¿Cómo están conectadas estas dos resistencias? Pues es un divisor de voltaje. Correcto. Y en el divisor de voltaje las resistencias están en serie, ¿no? Entonces, ¿cuál será la corriente que atraviesa esta resistencia? De 1 ampere. De 1 ampere, correcto. Y en conclusión, la potencia de esta resistencia, la que está disipando, pues también son 50 watts, ¿no? Entonces, fíjense, si yo quiero alimentar mi carga con 50 watts, voy a gastar otros 50 en bajar ese voltaje y por tanto mi fuente me va a tener que entregar 100 watts. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Perfecto. Ahora, nosotros quisiéramos de manera ideal que si yo voy a consumir 50 watts en la carga, pues que la fuente me entregue 50 watts, ¿no? ¿Para qué gastar más energía de la que voy a ocupar realmente? Les digo, eso es de manera ideal porque no sucede así. Siempre se consume un poco más, pero vamos a ver la manera en que esta potencia, más bien esta potencia, sea lo más parecida a esta. ¿Vale? Entonces, voy a reconectar mi fuente de 100 volts a mi caja negra. Voy a conectar nuevamente mi resistencia. Y esto es igual, ¿no? 50 volts, 1 ampere. Y en esta ocasión voy a conectar un interruptor. ¿Sí? Voy a conectar un interruptor. Este interruptor no es físicamente un interruptor, es un transistor que voy a poder abrir y cerrar de manera muy rápida a voluntad. ¿Sí? Entonces, voy a graficarles aquí cómo es el voltaje que le está llegando a la resistencia. Aquí yo tengo 100 volts y supongan que lo voy a cerrar. Cierro este interruptor. Entonces, pues me queda así. ¿Cuál será el voltaje que me aparece de este lado? ¿100 volts? 100 volts, correcto. Entonces, voy a suponer aquí que durante el tiempo de 2 cuadritos lo dejo cerrado. Ahora, lo abro. ¿Qué voltaje me aparece de este lado? ¿Cero? 0 volts, correcto. Lo voy a cambiar de color porque no se va a entender acá abajo. 0 volts. Durante 2 cuadritos también. Y luego lo vuelvo a cerrar
pues me vuelve a dar 100 volts. Durante 2 cuadritos, lo abro durante 2 cuadritos, lo cierro durante 2 cuadritos, y así me la llevo, ¿sí? Entonces, sucede algo bastante interesante. Fíjense, ¿qué sucede cuando yo cierro este interruptor? ¿Sí? Yo sé que de antemano que hay una corriente que lo va a atravesar. Lo voy a llamar I, ¿sí? Porque es un interruptor cerrado, el circuito está cerrado, está siendo alimentado, hay una resistencia, pues lo atraviesa una corriente, ¿cierto? La pregunta aquí es, si yo mido el voltaje en este interruptor, en las terminales del interruptor, ¿qué voltaje debería haber? ¿Cero? 100. Cero, no, debería ser cero. ¿Por qué debería ser cero? Porque es un cable. Porque es un cable, exactamente. Es prácticamente como si ustedes tuvieran una resistencia de valor cero, le conectan un voltmetro, dicen, hay una corriente aquí, pero yo ya sé que voltaje es corriente por resistencia y la resistencia es cero. Entonces esto es cero. ¿Sí? Lo mismo sucede aquí. Tienen de forma ideal un alambre, entonces el voltaje es cero. En este estado, sabiendo que tengo una corriente distinta de cero, ¿cuál sería la potencia que estamos disipando? Lo voy a llamar potencia 1. En este dispositivo. ¿Cero? 0 watts, correcto. 0 watts, excelente. Ahora, voy a suponer que abro el interruptor. ¿Cuál es el voltaje que voy a ver aquí? ¿100? 100 volts. Ahorita les explico por qué vemos 100 volts. Quédense ahorita con esta idea, ¿no? Son 100. ¿Cuál es la corriente que va a atravesar este interruptor abierto? ¿Cero? Es cero, correcto. Dejen cambio de color nada más para... Ay, Dios, suéltame. 0 ampero, correcto. ¿Sí? Entonces, en esta segunda condición, ¿cuál sería la potencia 2? 0. 0 watts también. ¿Sí? Entonces, la contribución de potencia de esta cosa es 0 watts, de forma ideal. ¿Sí? Les digo de forma ideal porque internamente este interruptor pues tiene pérdidas que se deben, por ejemplo, a la conducción, pérdidas que se deben a la conmutación. Son básicamente las dos más importantes, ¿no? Conducción y conmutación. Generalmente las de conmutación, así como a nivel licenciatura, no se trabajan tanto. Las de conducción sí. Se le agrega una resistencia nada más en serie y eso es todo. ¿Va? De hecho, si nos da tiempo, platicamos de eso. Pero bueno, de forma ideal, la disipación es cero. Acuérdense que les tengo que platicar esto de acá, antes de irnos. Pero antes de ver eso, vamos a ver, ¿cuál es el voltaje que le está llegando a esta fuente? Le está llegando este voltaje, ¿cierto? Pero recordemos algo muy importante. ¿Qué mide un voltmetro? Un voltmetro en corriente directa. Voltmetro o voltímetro, como más les guste. Las dos son válidas. Una diferencia de voltaje. ¿Ok? Una diferencia de
voltaje. Hay algo más aparte de esta diferencia de voltaje. O sea, sí considera la diferencia de voltaje, hace la resta, pero a esa resta todavía le aplica una operación matemática. Es como un promedio, ¿no? Exactamente, exactamente. Esta es la clave de todo, el promedio, ¿sí? Fíjense que en esta señal de acá, breve paréntesis, tengo como, no sé, creo que ya 4 o 5 años dando el curso y nadie me había dicho promedio. Es la primera vez, creo que voy a llorar. Pero bueno, fíjense que tengo 100 volts durante 2 cuadritos y luego tengo 0 volts durante 2 cuadritos. Si esto fueran, por ejemplo, calificaciones, que dijéramos saqué una nota en 100, otra nota en 100, otra en 0 y otra en 0. ¿Sí? ¿Cómo sacarían el promedio de esto? Pues es la suma de todo entre la cantidad de, pues sí, de calificaciones. Correcto. ¿Sí? Eh, Desde K igual a 1 hasta N de, llamémosle los B sub K. ¿Sí? Es decir, tendríamos 100 más 100 más 0 más 0 entre 4, ¿no? ¿Sí? Si lo hiciéramos de esta forma. Ahora, como es una señal continua, pues no podemos utilizar esta suma. ¿Qué utilizamos? La integral. Exactamente, la integral. Vamos a tener la integral. Fíjense que esta es una señal periódica, ¿sí? Y recordemos que en las señales periódicas, pues se repite cada t segundos, es decir, cada periodo fundamental. Entonces vamos a hacer la integral de 0 a t de el voltaje, que es una función del tiempo, por el diferencial del tiempo, y todo esto lo vamos a dividir entre precisamente ese número infinito de partecitas que tenemos aquí, que es el periodo, ¿vale? Ahora, como tengo esta parte en 0, pues fíjense que esto va a ser 1 sobre t, este se queda igual, por la integral de 0 a t sobre 2 de 100, porque solamente de 0 a, aquí este sobre 2, ¿eh? De 0 a t sobre 2 vale 100, lo demás vale 0, entonces ya no lo agrego, diferencial del tiempo. Y esto va a ser, bueno, vamos a hacerlo rápido. 1 sobre t por, ay Dios, por 100t, evaluado de 0 a t sobre 2. ¿Sí? Esto es igual a ¿cuánto? 1 sobre t por 100. Evaluamos en el límite superior. El inferior ya no lo evaluamos porque es 0. Y aquí nos queda t sobre 2. T y t se van. 100 entre 2, 50 volts. ¿Sí? En promedio, este es el voltaje que le está llegando a esta resistencia. ¿Vale? ¿Que la señal es horrenda? Sí, es horrenda. Ya hablaremos después de cómo solucionarlo, pero en promedio le llegan 50 volts. Le llegan 50 volts y aparte la potencia que disipa de este lado es 0. Por tanto, la potencia que requiere esta fuente, pues también son 50 watts. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, Perfecto. Perfecto. A este tipo de convertidores se les conoce como convertidores CD-CD, ¿sí? Este en específico se conoce como convertidor reductor o buck. Como el amigo del Capitán América, creo que también se escribe así, ¿no? Y bueno, como les decía, la señal es tremendamente fea,
pero se ocupan algunas técnicas para poder mejorar esa señal. ¿Se acuerdan que en el rectificador teníamos algo así, que era muy feo, y luego lo pasábamos por algo? ¿Cómo le llamábamos a ese algo? ¿Filtro? Un filtro, correcto. Entonces, lo mismo podemos hacer aquí. Lo vamos a pasar por un filtro. Entonces, déjenles dibujo cómo queda el convertidor. Más o menos. ¿Sí? Se agrega este interruptor para darle camino a la corriente que se va a formar una vez que abramos este interruptor. ¿Sí? Se hace un camino aquí entre estos de acá. Pero, pues es básicamente lo mismo. O sea, de este lado, tienen esa parte de conmutación que vimos acá arribita, esto de acá, y esto de acá viene siendo parte del filtro. ¿Sí? Esta es la carga. Y listo. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene esta cosa? Muy fácil. Aparte de que no disipa potencia, este interruptor nosotros lo podemos hacer que abra y cierre a velocidades tremendamente grandes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos que tenemos señales provenientes de la red eléctrica. Es decir, esta señal está haciendo tiene este comportamiento y su frecuencia son 120 Hz. ¿Sí? Recuerden que esto proviene de una señal sinusoidal. Si la señal sinusoidal tiene una frecuencia de 60 Hz, pues al rectificarla vemos que se repite cada vez más rápido, ¿no? O sea, el doble de velocidad. Bueno, pues este convertidor puede conmutar, no sé, en el orden de 100 kHz. ¿Sí? O sea, la diferencia es abismal. En consecuencia, no tenemos esa carga y descarga tan rápida de un capacitor. No, más bien tan lenta de un capacitor. Es decir, no veríamos esta cosa de aquí. ¿Sí? Déjenme regreso. No la veríamos de este lado. La veríamos acá, pero se elimina de este lado. Porque tenemos conmutaciones rápidas y tenemos un filtro. ¿Sí queda claro, más o menos? Más o menos. Ok, entonces, se los explico de otra manera para que quede completamente claro. Tenemos el rectificador. ¿Sí? La señal del rectificador ya vimos que es esta de acá. Luego tenemos un filtro que habíamos dicho que tendría una señal como carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Esta señal va a entrar, bueno, en el supuesto de que ocupemos uno de estos, en lugar de utilizar este regulador, vamos a utilizar este otro regulador, ¿sí? Que sería un convertidor buck. Y lo que va a hacer este convertidor es que esta señal va a ser su entrada, ¿sí? Sin embargo, como el regulador tiene un controlador, pues sabe exactamente cuál es su señal de entrada, es decir, este voltaje lo conoce a la perfección y también sabe
cuál es su señal de salida. ¿Sí? Entonces, a través de un lazo de control, pues puede ajustar esta amplitud para poder llegar a esos 50 volts que hablábamos en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, no importa o importa muy poco este rizo, que es pequeño, ¿sí? En este tipo de convertidores, ¿vale? Porque está conmutando a una frecuencia muy, pero muy grande. Además, contiene un filtro que le permite limpiar la salida completamente de cualquier tipo de ruido, que puede ser un ruido de esta índole o puede ser ruido propio de la conmutación. De hecho, vamos a ver si por acá tenemos inverter. Output voltage. A ver, no queremos ver la fórmula, queremos ver el tipo de voltaje. Bueno, este nos está dando con un montón de rizo. Y eso no es muy deseable. No, se me hace que es más bien como este de acá, a lo mejor. Esta línea que vemos aquí, esta línea roja, puede ser el voltaje. ¿Sí? O sea, si se fijan, tiene un rizo muy, pero muy pequeño. Se ve ancha porque justo donde vemos esa señal, o sea, nosotros vemos algo así. Justo sobre esta señal hay ruido de conmutación, o sea, va así. ¿Sí? Pero es un rizo tremendamente pequeño. Ok, creo que eh, es mucha información para para un solo problema. ¿A qué quiero llegar con esto? Podemos sustituir este tipo de dispositivos por convertidores de este tipo y el rizo se va a ver reducido. ¿Sí? Ahora, si además de agregar uno de estos, es decir, cambio modifico el valor de estos capacitores, lo incremento, pues el voltaje a la salida va a tener un rizo muchísimo menor. La pregunta de este problema dice, ¿cuál de estos bloques debo modificar para poder reducir el voltaje de rizo? ¿Cuál creen ustedes? Puede ser el 2, 3 o 4, ¿no? 2, 3 o 4, correcto. Cualquiera de los tres pudiera ser la opción correcta. Entonces, eh, atinarle a lo que pensó el catedrático que estaba haciendo el problema eh, está complicado. No estoy seguro que este sea un problema exactamente del EGEL, eh, pero bueno, nos ayudó a entender qué está haciendo cada uno de estos bloques, ¿no? ¿Dudas, preguntas, comentarios? En la parte 4, ¿qué componentes eran? Es que como que no se alcanza a Eh, distinguir muy bien. Son capacitores también. Ah, ok. Sí, nada más que creo que esos los dibujaron, o sea, planitos. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Pues ya un supuesto, si tuviéramos que adivinar la respuesta, sería mejor la opción 3, ya que los otros dos se parecen de que son capacitores. Sí, sí, yo haría eso. Yo escogería la 3.
Sí, igual por campo semántico, se diría, pues vámonos por esta. Que por cierto, en el examen ya no van a tener 4 opciones, van a tener 3, nada más. Bendito Dios. Sí, pues es más, no recuerdo si les dije, pero si no saben una respuesta, no se mortifiquen, escojan al azar, tienen 1/3 de probabilidad de acertar, ¿no? De hecho, es muchísimo mejor que rellenen cualquiera a que lo dejen en blanco. O sea, en blanco sí de plano ya perdieron. Pero si rellenan una, es muy probable que la saquen bien. Ok, voy a cambiarme. ¿Alguien tiene alguna duda antes de moverme? No. Perfecto. El de los 100 volts. Eh, eh, de ahí, ahí. Ah, no, arriba. Más arriba, más arriba. Ahí. esto, ¿verdad? Sí. ¿Por qué son 100 volts? Es una muy buena pregunta. Fíjense. Lo vamos a responder con la ley de Ohm y seguramente con leyes de Kirchhoff. Nuevamente, tenemos 100 volts. Tenemos un interruptor, tenemos una resistencia. Y voy a poner aquí una tierra. Entonces, aquí pongo un voltmetro. Acá pongo otro voltmetro. Y de entrada no sé qué voltaje es este, ¿no? Voy a suponer que no lo sé. Pero, de acuerdo con la ley de Ohm, pues este sí lo podría conocer, ¿no? Si el interruptor está abierto, ¿cuál es la corriente que circula por este circuito? En cero. Es un cero. Correcto. Ahora, A. A este le voy a llamar BA. Y bueno, este es GND, ¿no? De acuerdo con la ley de Ohm, ¿qué voltaje estaría viendo en esta resistencia? Es cero también. Cero, porque la corriente es cero, ¿cierto? 0 volts. Perfecto. Habíamos dicho que el voltaje es la diferencia de potencial entre dos puntos. En este caso, VA menos GND. Si estamos diciendo que VA menos GND es igual a cero, ¿qué me pueden decir de VA? Es igual a cero. Exactamente, que es igual a GND o que es igual a cero. Y ahí está. Si a este de acá le llamo voltaje en B y yo les pregunto, bueno, el voltaje de este voltmetro es el voltaje en B menos el voltaje en A, ¿a cuánto es igual? ¿Cuánto tienen en Así. B? Tienen 100, correcto. 100 menos 0, esto es 100. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? De hecho, este tipo de razonamiento se utiliza mucho en transistores, porque ustedes van a tener, por ejemplo, este dispositivo. Creo que ya hemos hecho uno así. Sí, vamos a ponerle 30. 30 volts, aquí le pongo 0 volts y cualquiera que sea este valor, ¿no? RC. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el voltaje que vamos a ver en estas terminales? Por cierto, este se llama colector y este se llama emisor. Pues es lo mismo. Cuando aquí tengo un 0, esta cosa se comporta como un circuito abierto. Un circuito abierto.
Entonces, ¿qué voltaje creen que va a aparecer en sus terminales? ¿Sería 30? 30 volts, correcto. ¿Sí? Se dice que el transistor está en corte. Pero igual, no nos adelantemos. Solo es para que vean que lo que vamos viendo lo vamos utilizando más adelante, ¿no? O sea, todo lo vamos construyendo poco a poco. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver también transistores. Correcto. Transistores BJT, MOSFET. De hecho, ya hay que meterle nitro, porque esta semana teníamos que ver diodos. Espero que sí terminemos de ver diodos esta semana, el sábado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ah, Ok. Vamos a hacer este problema. No es exactamente de amplificadores, pero pues aquí trae algo que dice amplificador, ¿no? Y tiene que ver con el convertidor analógico digital. Dice, el diagrama simplificado corresponde a un sistema de instrumentación que tiene una ganancia del amplificador de ajuste de rango de 1.25. Calcule la resolución con la que este sistema está midiendo la temperatura en grados centígrados. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Calcule la resolución con la que este sistema está midiendo la temperatura en grados centígrados. ¿Se acuerdan qué es la resolución de un sistema? Exactitud. Exacto. ¿Sí? En este caso, les está diciendo, ¿sabes qué? De forma continua, pues yo puedo medir valores entre 0 y 200. ¿Sí? Continuamente. Pero de forma discreta, pues eso es completamente distinto, ¿no? Porque de forma discreta tenemos brincos discretos. Entonces, yo no puedo tener valores entre entre estos escalones, sino que debo de estar exactamente donde está el escaloncito. La pregunta es, si aquí tengo un 0 y este es mi primer escaloncito, ¿a qué cantidad en grados centígrados corresponde este escaloncito? ¿Sí me explico? Fíjense, nos está diciendo que el ADC es de 10 bits, creo, ¿no? Aquí alcanzo a ver 10 bits. ¿Ustedes ven 10 bits? pareciera que sí. Que sean 10 bits. Nos dice que tiene un ADC de 10 bits. ¿Sí? Esto significa que esta escala de 0 a 200 la va a transformar en números entre el 0 y el 2 a la 10 menos 1. Es decir, 0 grados centígrados corresponde a 0 y 200 grados centígrados corresponde a 2 a la 10 menos 1. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Cuánto es 2 a la 10 menos 1? 1023. 1023, correcto. Entonces, 0 corresponde a 0, 200 corresponde a 1023. ¿Sí? Entonces,
nosotros tenemos esta grafiquita donde aquí vamos a tener el 0, el 1, el 2 y así nos seguimos hasta 1023. ¿Sí? Es decir, aquí tendríamos un 1. La pregunta es, este 1, este escaloncito en 1, ¿a qué valor corresponde en grados centígrados? ¿Sí me explico? Sí, sí. Esta es la resolución. O sea, es el brinco más pequeño que podemos dar o el cambio más pequeño que podemos dar en temperatura que puede registrar nuestro sistema digital. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí resolución. Es el brinco más pequeño o cambio que puede ver nuestro ADC. ¿Sí? ¿Cómo lo calcularían? Por una regla de 3 se puede. Sí, correcto. A ver, sáquenlo. Punto 19.195. Vamos a ver qué dice acá. ¿Alguna corresponde? La B. La B. Correcto. ¿Sí? Así de fácil era este problema. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si se fijan, perdón, si se fijan, o sea, te dice, ¿sabes qué? La temperatura va de 0 a 100 y tengo un sensor con sensibilidad de 200 milivolts por grado centígrado y esto me va a dar un voltaje de 0 a 4 y luego tengo un amplificador de 1.25 que me va a poner este rango de 0 a 5 y luego tengo el convertidor que me va a dar números entre 0 y 1023. Es basura. Todo esto de aquí es basura. Lo que nos interesa es el rango que estoy midiendo acá y el rango que tengo de valores para medir eso. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? El segundo rango es de 0 a 5, ¿verdad? ¿Este de aquí? Ajá. Sí, de 0 a 5. De hecho, si quisieran ir por el camino más, no digamos largo, sino, bueno, sí, el camino largo, tendrían que hacer algo así, miren. Eh, se supone que se debería multiplicar la temperatura que tenga por 20 milivolts sobre grado centígrado. Entonces aquí tengo por 20 milivolts sobre grado centígrado. Y luego, este amplificador, como dice, me agrega 1.25. ¿Sí? Y eso me va a dar números entre 0 y 5. Ahora, lo que tengo de este lado, pues es que un 5 me va a corresponder a 1023. ¿Sí? Entonces, 1 correspondería a un cierto valor X. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es que ese 1 lo tengo que pasar para acá y aquí voy a tener esa X y luego eso lo tengo que dividir entre 1.25 y luego eso lo tengo que dividir nuevamente entre 20 milivolts sobre grado centígrado y me va a dar el voltaje. Digo, la temperatura que estoy buscando. O sea, si se fijan, hacia acá multiplico y hacia acá
divido. Pero, de nuevo, con esto de aquí y con esto de acá, es más que suficiente para poder sacar el resultado. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, va una prueba. 8:22, tienen 3 minutos para responderlo, por favor. Ya. Perfecto. ¿Cuánto te dio? -10. -10. -10. ¿A los demás también les dio? Sí. Perfecto. Perfecto. Vamos a resolverlo de volada, por si alguien tiene duda. Y ya nos vamos a mimir. Si se fijan, los tres son inversores, tienen retronegativa y todas las entradas van a menos. Retronegativa a menos, retronegativa a menos. Entonces, cada uno de estos nos va a poner un signo menos. Este nos pone un signo menos, entonces lo que tenga aquí va a ser un voltaje negativo. Y luego, de este lado, otro signo menos va a ser un voltaje positivo. Y luego otro signo menos, voltaje negativo. La salida es negativa. Ahora, preocupémonos nada más por las ganancias. Si recuerdan, la ganancia es lo que está en la retro entre la entrada. Entonces sería 10R1 entre R1, pues esto es 10. El segundo es R2 entre R2, pues esto es 1. Vamos a poner acá 10. Y este de acá es un medio de R3 entre R3, pues esto es un medio. ¿Sí? Entonces, la ganancia total es el producto de los tres. 10 por 1 por un medio. O, si quieren con el signo, menos, menos, menos.
Esto sería menos 5, la ganancia, y la entrada es 2 volts. 2 por menos 5, menos 10 volts. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Perfecto. Perfecto. Fíjense, para el sábado, intenten hacer estos problemas, porfa. Página 173. Déjenos apunto aquí porque luego se me olvida. 173. 166. Lo que más tengo por acá. Hay un específico. Un segundo. Había una que no se alcanzaba a ver los valores, los tuve que calcular, pero no la encuentro. Aquí está. Página 100. Estas páginas son del PDF. Esta resistencia que no se alcanza a ver, su valor es de 220K. Ya con eso se puede resolver. ¿Vale? Entonces, inténtenlo. Si salen dudas, me dicen y lo vemos el sábado. Si no hay dudas, pues ya considero que hemos terminado esta parte de amplificadores y vamos a retomar un poco más adelante, ¿no? Pero si no hay más dudas, hasta aquí quedamos con amplificadores y seguimos con diodos, ¿vale? Entonces, vámonos. Gracias. 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 Sale, que estén muy bien. Descansen.